Bienvenido al segmento de las entrevistas de las 8:45. Hoy miércoles estamos junto a Carmina Valdizán acá en el estudio de Canal Antigua para conducir las dos entrevistas que corresponden. Le doy la bienvenida a Carmina. ¿Cómo le va? Buenas noches, Mariana, ¿cómo está? Yo muy contento, se lo quiero decir. ¿Ah, sí? Sí, ganó Cuéntenos. la selección de fútbol de Guatemala y eso me tiene muy feliz. Qué bueno, ojalá le gane a los demás, no solo a Cuba. Por supuesto, este es el primer paso. El camino es largo, no jugó tan bien como esperábamos, pero bueno, dimos el primer paso y fue positivo. Ganó Guatemala a Cuba 1-0 y eso me tiene muy contento y feliz. Qué bueno. Bueno, después de haber expresado mi felicidad, vamos a anunciar las dos entrevistas de hoy por la noche. La primera, vamos a hablar con representantes del sector restaurantes, del sector hostelería de Guatemala, con quienes vamos a tratar un tema que tiene mucha preocupación después del anuncio de las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de la posibilidad de que cambien las reglas de las alertas sanitarias, del famoso semáforo, y esto pueda perjudicar al sector más golpeado durante la pandemia, el sector hoteles, hostelería, que con dos representantes y restaurantes vamos a hablar de estos temas. Y en la segunda entrevista, otro tema que tiene que ver también con la pandemia, pero ya en un análisis más profundo, vamos a hablar de empleo decente, cómo se comportó el empleo en el año 2020 y cómo va esa posible recuperación. Ese será el segundo tema. Bueno, le damos la bienvenida a los representantes de la Gremial de Restaurantes de Guatemala, al señor Abraham Az, presidente de la Gremial, y a Nidia Campos, asesora legal y representante del sector antigüeño. Ambos, buenas noches, bienvenidos. Bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Bien, Buenas noches, muchas señor gracias por la Az, apertura. cuéntenos primero cómo ven la situación, cómo se ha ido recuperando el sector de restaurantes y cómo ven ustedes estos anuncios de posibles cambios en la normativa de las alertas sanitarias y del semáforo. Ok, Nidia, te deseo la palabra, por favor. Gracias, muy amable. Buenas noches a todos. Muchas gracias por la apertura nuevamente. Respecto a la consulta que nos hacen, nosotros como gremial, Grega GT y empresarios de la industria restaurantera, alimenticia y de bebidas, estamos acatando todas las disposiciones que tanto el gobierno como de forma ministerial y municipal se han solicitado desde el año pasado. Hemos puesto en marcha todos los protocolos, tanto preventivos como los protocolos que son necesarios para que tanto nuestros comensales como nuestro personal puedan sentirse en un ambiente seguro. Ahora bien, si lo vemos desde el lado del punto legal, claramente nosotros vamos a seguir haciendo las disposiciones que el gobierno establezcan, siempre y cuando se sigan velando las garantías constitucionales, no solamente la de salud, sino también la activación económica de Guatemala. Por lo tanto, nosotros manifestamos que seguiremos haciendo los protocolos como se ha hecho hasta el momento, pero también hacemos un llamado consciente al gobierno de Guatemala que nos dejen hacer nuestro trabajo, que es seguir haciendo los protocolos de manera ordenada y que al momento que dispongan hacer cambios en disposiciones, lo hagan conforme a ley, conforme a la economía guatemalteca y que sea acorde a los protocolos que hemos estado implementando todo este tiempo. Para nosotros es muy importante la salud de todos, pero también la economía de nuestro país. Muchas gracias, licenciada. Licenciado Az, ¿a qué cree que se debe que no han anunciado oficialmente estas normativas? Pues en otros países inclusive anunciaron, España anunció qué es lo que iba a pasar hace más de un mes, Alemania avisó, todos los países que respetan a sus ciudadanos están anunciando con tiempo para que todos puedan tomar estas medidas y esa es una de las solicitudes que ustedes están pidiendo. Sin embargo, estamos prácticamente a una semana de Miércoles Santo ya y nada, a pocos días de iniciar la Semana Mayor. Sí, prácticamente, como bien lo dijo mi colega Nidia, en nuestra solicitud hemos enviado un comunicado donde solicitamos, porque la verdad es que no sabemos qué viene en los siguientes días. Como bien lo mencionaba también Nidia, nosotros estamos siendo muy respetuosos, estamos cumpliendo con la ley y por esa razón queremos que con tiempo, ¿verdad? Protegiendo obviamente a los ciudadanos y promoviendo también la economía del país, pero que se informe con tiempo porque
al final del día hay muchas cosas y muchos temas de que hablar y puedo mencionar el tema de la Policía Nacional. Cuando todo se hace a última hora, nosotros no sabemos primero cómo actuar y obviamente ellos con la información a medias actúan de acuerdo a cómo interpretan ellos las disposiciones. Y por esa razón nosotros estamos abiertos, como siempre, estamos apoyando, estamos haciendo nuestros mejores esfuerzos y que también tomen a consideración todos los esfuerzos que venimos haciendo, no de ahora, me atrevo a decirlo, desde el año pasado, desde que esto inició. Prácticamente ya llevamos un año preparándonos y estamos hoy nosotros muy fortalecidos como gremio, donde siempre estamos en mucha comunicación, haciéndoles ver a nuestros agremiados, a todo el gremio restaurantero, que debemos cumplir con las normativas, con las disposiciones y sobre todo con todo el tema de bioseguridad. Así que pues esa es parte de la solicitud de Grega GT, donde pues pedimos que las autoridades tomen a consideración todos estos esfuerzos que nosotros hemos realizado. Señor As, muchas veces cuando cierto sector gubernamental especializado como es el sector de salud solo ve una parte o una cara de la moneda y no pregunta, no consulta o no sabe del otro lado, en este caso del sector restaurantes, consideran de que es como en automático que funciona la preparación de una época tan particular y sobre todo en ciertos lugares donde llegan muchos turistas, tanto nacionales, no tanto extranjeros en esta oportunidad. Cuéntenos, ¿con cuánto tiempo de anticipación los restaurantes se preparan con compras de inventarios? Hay muchos que necesitan perecederos, que son pedidos que no se hacen de la noche a la mañana. Hay muchos, estoy seguro, y usted nos podrá confirmar, que ya tienen pedidos, ya tienen cálculos de cuándo deben de recibir qué cosas, qué perecederos, han hecho pagos anticipados. Y una posible restricción, no solo en horarios, sino también en aforos, ¿cuál sería el impacto para este sector de restaurantes? Mire, ahorita creo yo que la palabra honesta, porque no podría buscarle otra palabra, es fatal. O sea, los negocios no soportan un día cerrado. No digamos si las restricciones fueran con mayor tiempo. Usted lo mencionó, nosotros tenemos muchas cosas y no solo hablamos del tema de proveedores, hablamos del tema de sueldos, hablamos del tema del bono 14 que está muy cerca, está a la vuelta de la esquina, proteger a nuestros colaboradores, obviamente cuidándolos con también el tema de bioseguridad y nuestros proveedores con sus productos, pues también nos tienen, como decimos nosotros en el gremio de restaurantes, pues nos cuentan las costillas en el tema de pagos y por esa razón nosotros tenemos que estar desde ya preparados. Entonces, sí, nuevamente, nuestra solicitud es básicamente que por favor se haga con el debido tiempo, que de hecho estamos a un par de días. No sabemos si mañana salen las restricciones, si salen el sábado, el viernes, el domingo y nos quedamos preocupados. Entonces, yo creo que si todos ponemos y nos escuchan, como bien lo decía, nuestras propuestas, hoy por hoy nosotros somos embajadores del sello de bioseguridad que INGUAT da. Nos hemos preparado, nosotros somos un espacio como Grega, un espacio relevante porque estamos también en la lucha contra el COVID. Por ejemplo, esto, no sé si las autoridades lo saben, nosotros verificamos personalmente, verificamos que los restaurantes estén cumpliendo con las medidas y con las normas. Y si no las cumplen, pues simplemente le hacemos las observaciones, los apoyamos, les damos una guía para que ellos puedan hacerlo, porque también algunos lo hacen no lo han hecho por desconocimiento o pues inclusive pues si alguien no cumple con las normas porque es de dejadez, como nosotros decimos, pues también accionamos y no vamos a cumplir el capricho que por algunos que no cumplen nos veamos afectados, la mayoría que sí lo hacemos. Hay algo muy importante, si me permite agregar de lo que decía nuestro presidente de la gremial Grega GT, es muy importante dos cosas. El gobierno, su trabajo es prevenir y hacer valer una garantía constitucional, que es velar por la salud de todos los habitantes, y lo cual lo están haciendo bien. Sin embargo, el lado de nosotros, de los empresarios, es velar también
porque esa garantía no solamente se haga valer, sino también la economía sea reactivada. Y como decía bien Abraham, poder llevar un control, un flujo no solo de empleo, sino un flujo económico, es necesario que no retrocedamos. El hecho de que el gobierno pueda o quiera cambiar unas disposiciones a última hora solo nos hará retroceder y solo nos hará que probablemente muchas personas puedan perder un empleo, exista el desempleo, exista violencia. Y hay algo muy importante que quiero mencionar. El gobierno es aquel que debe velar por nosotros y brindarnos las herramientas para podernos educar. Es más fácil o una solución que el gobierno primero trabaje de la mano junto con el empresario a la par del sector privado y podamos entendernos mutuamente, porque nosotros hacemos el trabajo del empleo y ellos hacen el trabajo de velar por las garantías de la salud. Entonces, una solución para nosotros es acercarnos y trabajar de manera continua y conjunta de ver cómo podemos salir adelante con la pandemia, ya que la pandemia al final nos afecta a todos. Un ejemplo que quiero brindar acá es a la ciudad de la Antigua Guatemala. En la ciudad de la Antigua Guatemala, el sector privado como público, trabajamos todos los martes en una reunión a las 8 de la mañana y proponemos en mesa cuáles son las soluciones viables para la ciudad. Y justo lo que decía Abraham, la ciudad de la Antigua Guatemala es la primera ciudad de la región que ha recibido los sellos de bioseguridad y de Safe Travelers. Y acá en Antigua Guatemala es imposible decirle al extranjero, no vengan a visitarnos. Al contrario, vengan a un lugar donde estamos educados, los habitantes, los antigüeños, los empresarios, y estamos trabajando a la mano para que el semáforo sea controlado. Entonces, sí es importante y una solución viable a las disposiciones es trabajemos de manera conjunta para saber y entendernos en qué página estamos cada uno. Muchas gracias, licenciadas. Hay personas que nos están preguntando y quieren confirmar. El gobierno no ha tenido ningún tipo de acercamiento sobre lo que va a suceder en Semana Santa con ustedes para coordinar, para escuchar su opinión, para nada, o sí han habido reuniones. Hemos tenido reuniones en ciertas ocasiones, pero puntualmente ahora nosotros como gremio restaurantero, pues no le puedo mentir, no lo tenemos, no lo tenemos. Y eso es lo que genera todo esto, ¿verdad? Genera la desinformación, genera no saber qué hacer, cómo vamos a actuar. Esperamos, nosotros realmente tenemos la fe y la esperanza, pues con todo lo que hemos logrado y con todo lo que estamos, de hecho esta parte que ustedes nos permiten es poder difundir y poder dar a conocer todo el trabajo que hacemos. Entonces esperamos que llegue a las autoridades y que sepan que cuentan con un aliado, ¿verdad? Que cuentan con nosotros para poderles apoyar. Pero no tenemos una información concreta y definitiva. Sería mentirle a quien haya preguntado, pero sí nosotros queremos que entiendan el trabajo que realizamos. Nidia Campos, otro elemento, ya vimos la parte empresarial, o sea, muchas veces se desconoce cómo trabaja un restaurante, cómo hace no solo sus flujos económicos, financieros, de proveedores, también de las rotaciones con los empleados. En fin, hay muchos aspectos que si las autoridades de salud no lo conocen, muchas veces toman decisiones que no necesariamente se pueden aplicar. Pero hay un tema adicional. ¿Le consta a las autoridades que en los restaurantes se están generando focos de contaminación? Porque si hay alguna idea de restringirlos en cuanto a horario, aforo, incluso cerrarlos como una medida extrema, se asume que en algún lugar hay una contabilidad clara, específica, verificable, que los restaurantes son focos de contaminación. ¿Qué nos comenta al respecto? Esta es una pregunta muy interesante y muchísimas gracias por hacerla. Nosotros todos estos meses es con la misma pregunta que hemos tenido un acercamiento con los ministerios, en especial con el Ministerio de Salud. Para nosotros los abogados y los empresarios, todo debe ser conducente y debidamente comprobado. No nos podemos valer por presunciones ni suposiciones. Si ellos tienen una estadística clara en el cual pueden comprobar que el restaurante es un medio de contagio, debe ser debidamente público y comprobado en base de la ley. Sin embargo, no se ha hecho porque esto no es cierto. De hecho,
Le comento un poco más. Nosotros como empresarios y como restaurantes, si ustedes como comensales visitan un restaurante que tiene los protocolos y los sellos, el nivel de riesgo que se van a contagiar ahí es menor del nivel de riesgo que tienen ustedes en reunirse en una casa de un amigo donde no existen protocolos. Porque ya estando en una casa particular no existen protocolos, no existen distanciamiento, hasta a veces se les olvida cuál era la cerveza de cada uno, cuál era el plato de cada uno. No existen esos protocolos. En cambio, en los restaurantes, desde el momento que el comensal o el visitante llega, es una experiencia. Y es una experiencia que se vino a quedar con nosotros de por vida. Usted va a un restaurante que tiene los protocolos y no se va a contagiar. Porque desde que usted entra ahí, al momento que sale, el comensal lo dice. Viví una experiencia segura y por eso es que voy a ese lugar. Entonces, esa es la invitación que le hacemos al gobierno. Nosotros estamos de acuerdo que hay que enfocarse en aquellas industrias donde sí puede haber aglomeración. Entonces, los restaurantes no están aglomerados. Al contrario, hay un distanciamiento prudente acorde a las mismas políticas que el gobierno de Guatemala ha impuesto y que la Organización Mundial de Salud también ha impuesto. Entonces, las estadísticas no existen porque no hay casos en los restaurantes que se van a contagiar. Licenciado As, el tema de la falta de comunicación del gobierno hacia ustedes como gremio, hacia la ciudadanía, puede causar diferentes problemas y uno de ellos también es con relación a las personas que están planificando. Muchas personas no tienen el presupuesto o por tomar precauciones no van a salir esta Semana Santa, aparte de que las actividades religiosas están suspendidas, pero posiblemente desean ir, por ejemplo, a Antigua, ya que tenemos a la licenciada acá, a desayunar un día, almorzar un día. Y esto está evitando que la gente inclusive planee con antelación. O sea, nadie sabe ni siquiera qué va a hacer, porque imagínense, yo ya tengo, por decirlo así, reservaciones en tal lugar, en un departamento, en un hotel, y si ponen las restricciones, entonces la gente ¿para qué va a ir? Y esto incurre en muchos gastos y mucho descontento de las personas. ¿Qué nos puede comentar a ese respecto también? Sí, totalmente. Es obvio que al tener este tipo de incertidumbre, pues todas las personas que tienen algún tipo de plan, que pues pueden visitar lugares, como bien decía Nidia, visitar lugares seguros, visitar lugares certificados, que de hecho nosotros los invitamos a que puedan verificar o bien ver en nuestras redes quiénes son los lugares verificados y certificados como establecimiento seguro y que cumplen con todas las normas y tienen el sello de bioseguridad. Pues decía, obviamente es incertidumbre y uno no sabe qué hacer y de igual manera no sabe cómo nosotros como empresario afrontar la situación. Compramos más, compramos menos, invertimos más, contratamos más personal, no lo contratamos. O sea, es toda una incertidumbre porque no sabemos qué va a pasar. Yo lo que sí le puedo decir y le puedo garantizar que los agremiados certificados que ya han sido verificados, incluso hay un dato importante. Nosotros personalmente hemos viajado hasta Huehuetenango, Xela, Suchitepeques y hemos verificado lugares que van a ser certificados incluso el día viernes, pero son personas que están cumpliendo. Y hablo a nivel de departamentos, no solo en la capital. Entonces, es bueno que la población sepa que estamos preparados, siempre anuentes a seguir cumpliendo con las medidas de bioseguridad para brindarles a ellos la mejor experiencia en su estadía en estos lugares. Abraham, como usted sabe, acá estamos en un programa totalmente en vivo y a través de las redes sociales o mensajes directos, los comensales, nosotros también somos comensales, hacen preguntas y nos preguntan una cosa muy concreta. ¿Qué pasa si un comensal llega a un restaurante que no está cumpliendo con las medidas, que no tiene ese distanciamiento, que no tiene el cuidado con el tema de los cubiertos, los platos, en fin, todo lo que ustedes nos indican que resguardan según la normativa vigente? ¿Existe una atención al cliente, un número, algo donde el comensal pueda advertirles a ustedes como gremial, decir, miren, en tal lugar, tal restaurante debería de mejorar o debería de cuidar o para prevenir y anticipar, porque seamos sinceros, el 100% no necesariamente está cumpliendo? No, también hay que ser muy honestos y gracias. De hecho, nosotros somos los primeros entes en cuanto a siempre difundir la información, que si hay alguno de los restaurantes, yo he sido muy enfático en varias entrevistas y con ustedes, que si hay alguien que no esté cumpliendo, sea denunciado
y máximo si es alguien que nosotros hemos certificado. Y lo digo abiertamente porque, de hecho, muchos de los que tienen un sello de bioseguridad han firmado una carta de compromiso. Y si no cumplen, se les quita el sello y obviamente se les dice lo que tienen que hacer. Nosotros como gremial, lo importante también de pertenecer a una gremial es eso, porque nos fortalecemos, porque estamos constantemente retroalimentando de qué es lo que está pasando. Y por esa razón nosotros hablamos de los restaurantes que sí cumplen. Sí existe, tenemos nuestras redes como Grega GT en Instagram, en Facebook, donde también nos pueden escribir. Y gracias por este espacio, lo dejamos abierto. Si hay algún restaurante que no está cumpliendo, pues nos pueden escribir nosotros con mucho gusto. Lo primero que hacemos es darles una asesoría, una capacitación y si lo desea, una verificación hasta donde nosotros podemos llegar por tal de apoyarles. Y pues eso básicamente creo que le puedo responder. Nosotros estamos capacitados también internamente todos los días a decirle a un comensal en que, y le doy un ejemplo, usted llega a la mesa, lo primero que el mesero le tiene que decir es, caballero, si usted desea levantarse de la mesa, ya sea que va al baño o al tocador, por favor le sugerimos usar su mascarilla. Adicional a ello, la información que debe estar dentro de los establecimientos. Y así podría seguir con todos los protocolos, pero es uno de los ejemplos tan básicos que nosotros utilizamos. Licenciada, ¿hay algún procedimiento específico de sanción de ustedes hacia el restaurante una vez, aparte de quitarle el sello, o solamente lo sacan de la gremial? ¿Cómo es ese procedimiento? No, sí existen procedimientos como cualquier ente analítico y que nosotros estamos realizando también en las debidas inspecciones, ¿verdad? ¿Cómo funcionan los ministerios? Funcionamos nosotros. La primera visita siempre es para poderle aconsejar y verificar que los protocolos sean acorde a ley y sean acorde a la gremial. Si algún restaurante o agremiado no está llevando a cabo los protocolos de forma correcta, a través de una asamblea con la junta directiva, tomamos decisiones de cómo se va a llevar el caso. Depende de cuál ha sido la infracción. La primera es una llamada de atención, la segunda se puede dar una suspensión al agremiado hasta que realicen los protocolos de forma correcta, y la tercera sí es definitivamente quitarles los sellos, ya que, como decía Abraham, el gremio de Grega GT adherido a la Cámara de Comercio somos los embajadores de dos sellos, que es el de bioseguridad y del Safe Travelers. Y para ser apto para conseguir estos sellos tienen que actuar con excelencia, con principios y con protocolos. Si alguien quiere tener estos sellos, deben de tener todo en orden. Entonces sí llevamos un proceso riguroso y, como decía Abraham, tanto los dueños, empresarios y abogados como mi persona les damos ese beneficio de poderlos capacitar y poderlos llevar a un momento donde hagan las cosas bien, que eso es lo que buscamos. No somos un ente castigador, no tenemos facultades para ser un ente castigador, al contrario. Nosotros vemos los desafíos como oportunidades y buscamos de manera global que el país se reactive en una manera prudente, en una manera eficaz. Entonces sí existe un procedimiento. Nidia Campos, antes de hacerle la siguiente pregunta, ¿nos puede por favor recordar sus direcciones en las redes sociales? Porque varios nos están preguntando que no captaron correctamente lo que nos explicó el señor As. Solo muy concreto, por favor. Sí, nos encuentran en Facebook y en Instagram como Grega GT. Y también en la Cámara de Comercio, Grega GT, el cual significa Gremial de Restaurantes Apoya Guatemala GT. Bien, gracias. Yo tengo una consulta. A ver, el tiempo se está acercando para la Semana Santa. Por lo general, a partir del miércoles a mediodía empiezan a cerrar muchos de los, de los comercios, de las empresas, de mucho. ¿Qué va a pasar con ustedes? ¿Qué es lo que tienen previsto? ¿Continuarán? ¿Cómo están los horarios actualmente? Y si acaso hay cambios, ¿qué es lo que han escuchado? Nidia, por favor. Ok, gracias. Pues por el momento las disposiciones siguen iguales. Entonces nosotros como empresarios tenemos ¿Hasta las 9 o más tarde? Todos los restaurantes tienen diferentes horarios dependiendo si se encuentran en plazas, en centros comerciales
o en diferentes departamentos. Entonces le doy un ejemplo. Si un restaurante se encuentra en el centro comercial de Fontavela, pues las disposiciones rigen a través del Centro Comercial Fontavela. Entonces invito a los lectores y a los comensales que averigüen en las páginas de Fontavela cuáles van a ser los horarios de ellos. Pero por lo general están abiertos hasta las 11 de la noche. En lo que corresponden a los departamentos depende de las disposiciones municipales. En lo que es la antigua Guatemala, los restaurantes tienen una licencia municipal de poder estar abiertos, algunos a las 10 de la noche, 11 de la noche, y unos otros hasta medianoche. Muchas gracias. Licenciado As, ¿usted cree que obviamente cada centro comercial y cada municipio y departamento según el semáforo va modificando? ¿Eso también ha sido problema para los restaurantes o se han ido acoplando en la marcha como van las cosas? Bueno, la verdad es que como nosotros hemos ido adaptándonos de acuerdo a lo que pues vivimos el día a día, definitivamente afecta a los restaurantes el decir que un centro comercial a las 9 de la noche no permite el ingreso y únicamente pueden seguir dando servicio a los que están adentro. Eso limita bastante porque el comensal, obviamente, si usted sale a las 7:30 de casa y se va a una reunión o pues con la familia a cenar, usted va a elegir un lugar donde pues no lo estén sacando prácticamente, ¿verdad? Porque si le dicen que a las 9 de la noche ya no puede entrar, es correr, no sabe si llega a tiempo. Entonces, ese tipo de limitaciones sí afecta a los restaurantes que estamos, y le digo estamos porque yo estoy en 2 centros comerciales y eso nos limita. Nidia lo comentaba, los restaurantes que están fuera de restaurantes, fuera de plazas, pues tienen otro tipo de condición. Y por esa razón es que, pues le digo que nosotros pedimos a las autoridades que se pronuncien con tiempo para que luego no nos afecte. Y esto a nosotros también de una manera a modo de apoyo podamos nosotros ver qué solución darle en el momento que se presenten ciertas medidas de restricción. En el caso de, solo para recordarnos los aforos, porque hemos escuchado que para algunas actividades empresariales, comerciales, servicios, producción, no necesariamente están hablando del tema horarios, pudieran mantenerlos, pero sí podrían restringir aforos o al revés. Eso es lo que hemos escuchado. A ustedes, ya entendimos, prefieren que las cosas se queden como están, con eso pueden trabajar, con eso garantizan la seguridad de los comensales, pero ¿qué les afectaría más? ¿Restricción en horarios o limitación en aforos? La verdad es que ambos. Ambos, es una pregunta muy abierta, pero nos afecta a ambos. El aforo, de hecho, nosotros lo estamos trabajando. Hoy actualmente la capacidad máxima que podemos tener también depende del lugar, depende de si es un espacio abierto, si es depende también del departamento donde se encuentre. O sea, nos afecta tanto. La restricción de horario, le decía nuevamente para los que son centros comerciales, en el caso nuestro, es fatal porque no podemos atender más gente y es muy, muy complicado el darle una respuesta certera de qué nos afecta más. Yo le diría que ambos nos afectan. Es correcto, porque para nosotros los empresarios, nosotros manejamos las ventas por promedio ticket. Entonces, si al final tenemos más restricciones, menos visitas o menos ventas, si tenemos menos espacio para recibir a los comensales por el aforo, también tenemos menos venta. Pero los salarios, el pago de renta y lo demás siguen siendo gastos fijos. Entonces, sí nos afectan definitivamente ambos. Licenciada, y como lo mencionó Mariano en un inicio en la entrevista, ustedes ya han hecho las provisiones para la Semana Santa porque esperan cierto número de personas, etcétera. Y hay muchas compras de estas de que les cambiaran a última hora, no se pueden cancelar, productos perecederos, muchísimos de ellos, obviamente, es alimentación. ¿Ustedes plantearían algún tipo de acción legal con el gobierno por esta irresponsabilidad de llegarse a dar? Esperemos que no. Creo que hay mucha especulación, y esperamos todos que no, pero imagínense en el supuesto, porque muchas personas ya están cansadas de las arbitrariedades también. Sí, correcto. Pues de nuestro lado,
esperemos que no se llegue a eso y estamos seguros que no va a llegar a eso porque sabemos que parte de los diputados y ministros están escuchando ahorita este medio, el cual ustedes, Canal Antigua, muchas gracias por la apertura. Sabemos que podemos llegar a un consenso, como lo hemos hecho hasta el día de hoy. La verdad es de que sí hemos tenido buen apoyo por parte de varios ministerios, como es el Ministerio de Trabajo, en su momento el ICS, en el cual sí nos han dado apertura de podernos sentar en una mesa y poder dialogar. Entonces, el mensaje del día de hoy es prevenir. Nosotros somos entes preventivos. Este mensaje es para decirle al gobierno de Guatemala, trabajemos juntos, porque es la única manera en que vamos a reactivar el país, ¿verdad? No quiero hablar sobre especulaciones porque va en contra de nuestros principios, sino quiero hablar sobre las verdades que están sucediendo y el día de hoy solamente sabemos que las disposiciones siguen igual y que les pedimos favor que se sigan de esa manera hasta que se llegue a controlar el aforo. Bien, queremos agradecer a Abraham As y a Nidia Campos, ambos de la Gremial de Restaurantes Guatemala Apoya, que nos hayan acompañado esta noche. Pues estaremos muy pendientes si hay algún avance, alguna noticia. Esperemos que no una publicación, porque muchas veces a principios de la mañana nos estamos enterando de decisiones, pero en fin, estaremos pendientes. Agradecemos que nos hayan acompañado. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. A ustedes por la apertura. Gracias. Bien, Carmina, vamos a hacer un pequeño corte comercial y después del mismo vamos a hablar vamos a seguir hablando de los impactos de la pandemia, de la situación de la COVID. Vamos a hablar en general del tema empleo en Guatemala. Tenemos a dos personas que están directamente vinculadas a este tema. Así que después del corte hablaremos de empleo decente en Guatemala.